Bien, como segunda parte de la exposición, pues teníamos lo que es la litiasis urinaria. Entonces, esta la vamos a definir como la presencia de cálculos en el sistema excretor urinario, ¿no? Desde las cálices renales hasta la uretra. Los cálculos son la expresión de las precipitaciones de determinadas sustancias contenidas en la sangre, ¿no? Que obviamente pues, van a ser nocivas para el normal funcionamiento del organismo y van a ser eliminadas posteriormente pues, a través de los riñones por lo que es la orina. Con respecto a su epidemiología, vamos a ver que la litiasis urinaria pues, es una enfermedad que en los países con alto nivel socioeconómico se manifiesta con una prevalencia estimada pues, entre de 4 a 7%, ¿no? A lo largo de la vida se da entre 1 al 15%, hay mayor predisposición a lo que es varones, ¿no? Mayor predisposición pues, también a lo que es la raza blanca. Con respecto a su incidencia, vamos a ver que aumenta después de los 20 años. eh, el varón, pues, se presenta por lo general entre los 40 y 60 años, y en el caso de la mujer, pues, se presenta en dos etapas, ¿no? Optimal. La primera va a ser un pico entre los 40 y 60 años, el segundo, pues, durante los 60 años, ¿no? Cuando hay, pues, pérdida de estrógenos, ¿no? Más asociada a la parte hormonal. Tenemos a ver que estos cálices aumentan, ¿no? Durante los meses cálidos, puede ser por la baja ingesta hídrica, ¿no? Bien. Ahora, en lo que es la litogénesis, la formación del cálculo, vamos a ver, pues, asimismo aquí van a intervenir diversos factores, ¿no? Eh, para la formación del cálculo, como van a ser factores físico-químicos, inhibidores de la precipitación cristalina, promotores de la precipitación cristalina, y también factores anatómicos de la vía excretora urinarias, ¿no? Entonces, con respecto a los factores físico-químicos, vamos a ver que la orina pues, es una solución salina, que en función de la concentración de las sustancias que se eliminan por ella, la podemos clasificar en infrasaturada, metastable y sobresaturada, ¿no? Cuando existe equilibrio entre las fases sólidas y líquidas, pues la sustancia se considera o se puede decir que alcanza la concentración de saturación, ¿no? Una orina infrasaturada es cuando la concentración de una sustancia no supera el límite de saturación o producto de solubilidad, mientras que la orina está sobresaturada cuando se supera la concentración de saturación o producto de solubilidad, ¿no? Y la metastable, pues, es el equilibrio entre las dos, ¿no? Hay dos tipos de metaestable, la saturación metastable y la sobresaturación inestable. Otro factor pues, va a ser los niveles de precipitación cristalina. Aquí vamos a tener sustancias orgánicas y vamos a tener pues, sustancias inorgánicas. Las sustancias orgánicas pues, tenemos las mucoproteínas, tenemos las proteínas de Boltzmann, tenemos los glucosaminoioglucanos, las sustancias inorgánicas y el citrato de magnesio, como puede ser, pues, mientras que en las sustancias orgánicas tenemos el citrato de magnesio, eh, también lo que es el pirofosfato, ¿no? Luego vamos a tener los promotores de la precipitación cristalina, que vamos a tener sustancias sólidas que favorecen lo que son heterógenas, como vamos a ver más adelante en lo que es la formación de estos cálculos, ¿no? En la litogénesis, propiamente dicho. Y también, pues, factores anatómicos de la vía excretora, como van a ser divertículos caliciales, megacaliosis, ureteroceles o riñón en herradura. Ahora, entonces, hablando propiamente de lo que es la formación del cálculo, vamos a darlo principalmente en dos etapas. La primera etapa pues, es la formación del cálculo, ¿no? Es la nucleación en la que se produce pues, la precipitación de los cristales, formando la primera partícula con capacidad de posterior crecimiento, que será espontánea en orinas sobresaturadas, como resultado pues, de la situación físico-química, ¿no? O condicionada por la presencia de un agente nucleante cristalino o orgánico en orinas saturadas de manera metastable, ¿no? Esta nucleación heterogénea puede generarse a través de dos mecanismos: por interacción química del agente nucleante con la sal precipitada o por epistasia. Entonces, en el primer caso, la reacción del sal precipitante con el agente nucleante pues, tiene un punto de contacto a través del cual se realiza la reacción, pudiendo pues, ocurrir por uniones covalentes o de puentes de hidrógeno, ¿no? En el caso de la epitasia, el agente nucleante es un elemento cristalino, que una parte de su red estructural coincide con la de la sal que va a precipitar, ¿no? Como ocurre pues, en el oxalato de calcio y en el ácido úrico.
Si hay una partícula con capacidad de crecimiento no eliminada, pues del aparato urinario, se pasa a la segunda etapa, ¿no? En la cual pues, se produce el aumento de las partículas formadas con el crecimiento de los cristales o por agregación de estos, es decir, siempre que se mantenga un estado, siempre y cuando se mantenga el estado de sobresaturación, ¿no? Estas primeras etapas se producen en el interior de los segmentos distales de la nefrona y la última etapa pues es la retención del microcálculo en algún lugar de la vía excretora urinaria, ya sea la papila renal, un proceso calicial o en alguna cavidad anómala que evite pues su expulsión y facilite el crecimiento, ¿no? Para la posterior pues, aparición de la clínica. Gracias. Y continuando con la exposición, mi nombre es Antonio Alvarez y les voy a hablar de la exopatogenia. Aquí los factores etiológicos de la patogenia van a actuar aumentando la concentración de solutos o alterando el equilibrio metastable de la orina. Aquí en el proceso de eliminación de la orina vamos a encontrar una precipitación cristalina en esta patología y aquí van a haber factores que aumentan la concentración de solutos y factores que modifican el equilibrio metastable de la orina. Luego de esto vamos a llevarnos a la nucleación, lo cual es la formación de la primera partícula con capacidad de crecimiento que puede ser tanto de forma homogénea, espontánea, como una orina sobresaturada o heterogénea con orinas metastables. En la forma homogénea aquí es resultado de una situación físico-química, mientras que en la forma heterogénea hay presencia de un agente nucleante cristalino. Luego de la nucleación, esto nos lleva a una agregación de crecimiento de cristales, la formación de los cristales, y aquí se va a ya formar lo que es el cálculo. Luego, en la patogenia, tenemos como ya mencioné, a los factores que aumentan la concentración de solutos, que se van a hacer dos principalmente. Tenemos alteraciones metabólicas, como la hipercalciuria, la hiperglucosuria, la hiperoxaluria, la cistinuria y la santinuria. Y luego la disminución del solvente acuoso. Esta va a estar originada por una ingesta insuficiente de líquidos, así como sudaciones profusas que originan sobresaturación de sales litógenas. En las alteraciones metabólicas tenemos la primera, que es la hipercalciuria, que es la eliminación urinaria de calcio de más de 300 miligramos al día en el varón, o 250 miligramos al día en la mujer. Este se divide en básicamente tres subtipos, que son la hipercalciuria absortiva, la hipercalciuria resortiva y la hipercalciuria excretora. En la hipercalciuria absortiva, este va a aparecer como una consecuencia de un aporte excesivo de calcio, a veces enmascarado o de una tasa de absorción digestiva mayor de lo normal. Mientras que la hipercalciuria resortiva, esta aparece como consecuencia de un proceso óseo de resorción con liberación de calcio a la circulación, y esto va a provocar un aumento en la excreción de este calcio a la orina. Luego tenemos a la hipercalciuria excretora, que aparece como consecuencia de una eliminación excesiva de calcio por el riñón debido a una disminución de su reabsorción tubular. Como segunda alteración metabólica está la hiperoxaluria, que se define como la eliminación urinaria de oxalato por encima de los 40 miligramos en 24 horas. Existen dos tipos principales. Tenemos el primero por exceso de producción endógena y las segundas, que son las de origen exógeno. En las primeras se consideran estas como oxalosis, que es de una forma de enfermedad hereditaria debido a un déficit enzimático. Se distinguen dos tipos de déficit enzimáticos. Tenemos el primero, que es el déficit de la enzima glinoxilato carboxilasa, y el segundo, que es el déficit de la enzima triglicérico deshidrogenasa. Luego está la segunda, que es la hipercalciuria de forma exógena, que son más frecuentes que las primeras, y se distinguen dos tipos principales, las cuales son las secundarias a un aporte excesivo de oxalato en la dieta, o por una hiperabsorción intestinal debido
a un síndrome de malabsorción. Como tercera alteración tenemos a la hiperuricosuria, que se define como la eliminación de ácido úrico en 24 horas de más de 800 miligramos en el hombre y de 750 miligramos en la mujer. Las causas van a ser tres principalmente. Tenemos la primera causa, que son alteraciones dietéticas con gran consumo de alimentos ricos en purinas. Luego está la sobreproducción endógena secundaria a trastornos metabólicos congénitos. Y luego están los trastornos en el manejo tubular renal del ácido úrico, con pérdidas excesivas. Luego están las cistinuриas, como cuarta alteración metabólica, que son una anomalía congénita de carácter familiar, heredada con carácter autosómico recesivo. Luego, estas pueden ser producidas por un defecto hereditario en el transporte intestinal y reabsorción tubular de los aminoácidos como la cistina, la ornitina, la lisina y la arginina. Aquí en la imagen vemos cómo ya está formado un cálculo de cistina en la vejiga urinaria, que va a producir la litiasis en este caso. Luego de los factores anteriores tenemos a otros factores, como son los factores que modifican el equilibrio metastable de la orina. Vamos a tener aquí, que son cuatro principalmente. Tenemos el primero, que es la estasis urinaria. Luego está la infección urinaria. Luego las alteraciones del pH. Y luego otros factores son la hipocituria e hipomagnesuria. En el primer factor, que es la estasis urinaria, esta se define como una hiperconcentración de sales urinarias que modifica el pH, y esto va a favorecer la precipitación de estos cristales. El otro factor son las infecciones urinarias que van a estar producidas por agentes patógenos como proteus, neuromonas, Klebsiella, entre otros más, y estos agentes patógenos van a favorecer la litogénesis a través de mecanismos que alteran la metastibilidad de la orina. Otro factor son las alteraciones del pH urinario. Aquí las alteraciones patológicas del pH urinario se asocian a lesiones tubulointestinales congénitas o ya sea adquiridas. Mientras que el último factor tenemos a la hipocitruria e hipomagnesuria. La hipocitruria, esta se define como la eliminación de menos de 320 miligramos de citrato en la orina de 24 horas. Mientras que la hipomagnesuria, esta es la eliminación de magnesio inferior a 35 miligramos en orina de 24 horas. Luego de eso tenemos a la composición mineralógica y estructural de los cálculos urinarios. Aquí vamos a tener un cuadro, una tabla con diferentes tipos de cálculos urinarios, donde los primeros son los más frecuentes y los últimos son los menos frecuentes. Los principales, los más comunes, son oxalato cálcico y fosfato cálcico. Eso se va a encontrar en la mayoría de los casos de litiasis, en un 80-90%. El oxalato cálcico, como vemos aquí en la imagen o acá también, pueden ser de monohidrato o de hidrato. Mientras que el fosfato cálcico, como vemos aquí en la imagen, estos pueden ser de hidroxiapatita, de carbonato de apatita, de fosfato cálcico dihidrato o de fosfato tricálcico. Luego están los no tan frecuentes, como el fosfato amónico magnésico, como vemos aquí, fosfato magnésico, o el ácido úrico y boratos. Entonces aquí vemos los cálculos de ácido úrico en esta imagen. Y luego están los cálculos más raros, no son tan frecuentes como los anteriores. Aquí vemos los cálculos de cistina, como se ve en la imagen, en los cálculos de xantina y en la hidroxiadenina.
Luego, en las manifestaciones clínicas de la litiasis urinaria, vamos a tener varias manifestaciones, y entre ellas está la litiasis renouretral, que esta se va a definir como un dolor intenso en el fondo lumbar que se irradia a hipocondrio y a fosiliaca, y además en los genitales. Este cuadro se va a acompañar de hematuria por efecto irritativo del cálculo sobre el ureterio, por eso es que se va a producir ese dolor. Aquí tenemos que van a ser signos de infección, los escalofríos y la fiebre alta. Luego tenemos que hay persistencia. Si hay persistencia de litiasis en los riñones, ¿esto qué va a llevar? Esto va a llevar o va a originar una pionefrosis, abscesos renales, bronquitis, o puede incluso llevar a una nefropatía intersticial. Otra manifestación clínica tenemos como, por ejemplo, la litiasis vesical, que esta se caracteriza por pisuria, poliaquia, tenesmo vesical y hematuria ocasional. En esta litiasis vesical los cálculos pueden ser primarios o secundarios. También se define que los cálculos primarios van a afectar a niños y van a ser generalmente cálculos de urato amónico, mientras que los cálculos secundarios estos van a afectar en su mayoría ya a varones adultos en un 95% de los casos, y la composición de estos cálculos va a ser similar a los cálculos renouretrales. Aquí en la imagen vemos una litiasis vesical de forma primaria, persona infantil, de oxalato cálcico y de urato amónico, como se mencionaba. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando con el tema de litiasis, vamos a hablar sobre el diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico, la parte evaluada por parte de las manifestaciones clínicas, síntomas y exploración física, puede sospecharse en la litiasis urinaria. Por el diagnóstico debe ser confirmado mediante pruebas complementarias del laboratorio y sobre todo por estudios de imagen. El diagnóstico de la enfermedad litiásica debe dirigirse a la confirmación de la existencia de litiasis, la detención de las complicaciones asociadas y el conocimiento de los factores de riesgo litógeno. Esta es la siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico básicamente vamos a tener un estudio analítico y un estudio por imagen. En lo que es el estudio analítico, tenemos pues el examen de orina recién emitida, aquí la hematuria, la cristaluria, el sedimento, son los datos analíticos con mayor relevancia o más frecuencia. La presencia de cristales de oxalato, calcio, fosfato, calcio y ácido úrico no tiene un significado patológico definido, pero la observación de cristales de cistina o fosfato de amoníaco, magnesio, nos va a permitir predecir la enfermedad litiásica. Y también esto nos ayuda a saber la composición del cálculo existente. En algunos casos se observa la piuria o también podemos observar la bacteriuria, signo en el cual nos muestra la existencia de una infección urinaria, y esta infección urinaria va a estar asociada que debe ser confirmada mediante, la realización de un cultivo de orina. Aquí vamos a tener también la existencia del sedimento normal. No excluye la presencia de litiasis, así como las anormalidades de dicho sedimento no implican necesariamente su existencia. En los cólicos nefríticos complicados debe realizarse un estudio bioquímico de sangre y hemograma con estudio de coagulación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener el estudio por imagen. Tenemos que la radiografía simple de abdomen es la primera
exploración radiológica diagnóstica que debe realizarse a un paciente con una sospecha de litiasis. Ya, aquí vemos pues, bueno, decimos que el 80% de los cálculos urinarios son visibles radiográficamente y aparecen como imágenes radio opacas de tamaño o forma o situación y número variable. Su densidad radiológica puede ser mayor o menor en función de su composición cristalográfica, con un espectro que va desde los mayoritariamente cálcidos a los de composición mixta, perdón, y los cálculos de cistina. Y bueno, en algunos casos tenuemente opacos. Aquí tenemos la ecografía, que detecta los cálculos independientemente de su composición, aparecido como imágenes hiperecogénicas con sombra acústica y posterior, como podemos observar. Mientras que en la urografía intravenosa es una exploración que confirma el diagnóstico de litiasis radiopaca sospechada en la radiografía simple de abdomen y pone en manifiesto cálculos radiotransparentes. Bueno, aquí tenemos la TC helicoidal. Esta, bueno, nos permite determinar la posible composición del cálculo correlacionado, el valor de atenuación en unidades de Hounsfield que presenta la imagen litiásica. Y por último tenemos la resonancia magnética, que está en pacientes portadores de una nefrostomía colocada por la obstrucción grave con dolor intenso, permanente o con infección sobreañadida secundaria a una litiasis. Ahí podemos observar también la imagen. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Lo siento. Seguimos con el tratamiento, disculpen. Bueno, en el tratamiento básicamente de la litiasis, tenemos que el cólico nefrítico es un síndrome doloroso, lumboabdominal, producido por un aumento de la presión. En se presenta intracanicular de la vía excretora superior por una obstrucción que vamos a tener. Básicamente aquí podemos usar lo que son los opacios, que nos van a proporcionar una franca y rápida disminución de lo que es el dolor, con un efecto negativo de la dependencia que pueden provocar. Por otro lado, también tenemos lo que son los AINES, que van a disminuir la filtración glomerular por la inhibición que estos tienen de la síntesis de prostaglandinas. Esto va a reducir lo que es el tono muscular liso de las vías urinarias y el edema inflamatorio. Por lo general, se recomienda que se inicie el tratamiento del cólico nefrítico con un AINE como diclofenaco o indometacina o ibuprofeno, ya que por lo general ellos ayudan a la desinflamación y al dolor. Muchas gracias. Bueno, en el tratamiento del cálculo. En lo que es tratamiento del cálculo tenemos 4 tipos de tratamientos. Tenemos el tratamiento médico expulsivo, la quimiolisis, licotricia, extracorpórea por ondas de choque y las técnicas de endurológicas. Bueno, básicamente lo que es el tratamiento médico expulsivo depende fundamentalmente del tamaño, la localización, de la estructura anatómica interna del uréter y bueno, y obviamente de los antecedentes previos de la expulsión. Los fármacos ideales a usar aquí son los antagonistas del calcio, así como los bloqueantes son efectivos y seguros. En lo que es la quimiolisis, por lo general utilizando agentes quimiolíticos administrados por vía oral o irrigados directamente en las cavidades renales a través de una nefrostomía. Aquí tenemos la administración de alcalinicinantes urinarios. Por otro lado tenemos la litotricia
extracorpórea por ondas de choque. En esta tenemos la fragmentación de los cálculos mediante la aplicación extracorpórea de energía. Las ondas que van a ocasionar estas son ondas de choque de energía producidas por un generador y focalizadas sobre el cálculo. Y esto va haciendo que el cálculo se vaya disolviendo y pues pueda ser eliminado por la orina. En las técnicas endurológicas tenemos las técnicas que abordan el cálculo por vía endoscópica, fragmentándolo mediante litoricia de contacto. Ya. En el tratamiento de la litiasis vesical tenemos que esta se realiza mediante la extracción del cálculo mediante una citostomía o litotricia endoscópica. Y esto va a depender del tamaño que el cálculo tenga. Y los tipos que hay puede ser por afección prostática, estenosis uretral y vejiga neurógena. Muchas gracias.